días amigos de Landatel, mi nombre es Carlos Gascón y en este vídeo queremos mostraros la configuración y puesta en marcha de un switch gestionable. En este caso utilizaremos un dispositivo del fabricante TP-Link. La principal función de un switch es la de unir o conectar dispositivos en red. Podemos clasificar los switches en aquellos que son gestionables, por lo tanto son configurables desde alguna interfaz o consola, y aquellos que son plug and play, sin configuración. Dentro de los switches gestionables existen distintos niveles de gestión, y la principal diferencia entre ellos son los protocolos y funcionalidades que son capaces de desempeñar. Creemos que es importante ser metódico a la hora de configurar un dispositivo en red. En este caso, vamos a configurar un switch gestionable y los pasos que vamos a mostrar son los que recomendamos para realizar la puesta en marcha. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los switches gestionables del fabricante TP-Link, por lo general, vienen configurados con una IP por defecto. En este caso es la 192.168.0.1 con máscara de subred /24. Para tener conectividad con este switch, lo que hacemos es configurar una IP estática en nuestro equipo y conectar nuestro equipo a través de su adaptador de red con un cable Ethernet. Configuramos una IP dentro de la misma subred, por ejemplo la 0.10. Validamos la configuración y comprobamos que ya tenemos conectividad a través de ping. Ahora desde el navegador vamos a entrar en su interfaz web. El usuario y contraseña por defecto de estos dispositivos siempre es admin. Ya estamos dentro, en el resumen o en el estado del dispositivo. Y ahora uno de los pasos que comenzaríamos o que recomendaríamos para comenzar es el siguiente. Nos dirigimos al apartado System Tools, subapartado Firmware Upgrade, y lo primero que recomendaríamos es comprobar si el dispositivo tiene la última versión de firmware, está actualizado a la última versión. ¿Cómo podemos hacer esto? Desde la página web del fabricante, introducimos el modelo, que en este caso es un T2600G-52TS, vamos a la pestaña de soporte, y ahora nos fijamos en la versión de hardware, que en este caso sabemos que es una versión 3, y filtramos por los firmware para la versión 3. Vamos a la pestaña firmware y comprobamos que el último firmware que existe es el que tenemos, 18.11.01. En general recomendamos comprobar la versión de firmware a través de la versión de la release, que suele ser una fecha, más que a través de esta primera versión. Tenemos que tener una cosa en cuenta, que muchas veces los clientes nos preguntan y suele realizarse la consulta después de hacer una actualización de firmware y comprobar que esta versión no ha cambiado. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando no tenemos en cuenta que lo que se está actualizando es la versión o la imagen de backup. Los switches gestionables de TP-Link a partir de un cierto nivel tienen dos imágenes de firmware, la imagen 1 y la 2, o la imagen principal y la de backup. Cuando yo actualizo el firmware a través de la interfaz web, actualizo el firmware de la imagen de backup. ¿Por qué se hace este sistema? Pues la explicación es muy sencilla. Si tenemos algún corte de alimentación o algún problema durante la actualización de firmware, la imagen que va a quedar dañada es la imagen de backup, por lo tanto vamos a poder seguir utilizando el dispositivo. Si este sistema no fuese así, es más fácil que el dispositivo quede averiado y tengamos que tramitar un RMA. ¿Qué podemos hacer? Actualizar el firmware y marcar que una vez actualizado se reinicie el equipo cargando la imagen de backup, que es la que acabamos de actualizar. Por lo tanto, ahí ya sí que veríamos que se ha actualizado el firmware correctamente. La configuración de con qué firmware arranco, si es con la imagen 1 o con la 2, la podemos hacer en el apartado boot config. Aquí vemos que actualmente estamos en la imagen 1, que la siguiente imagen que se va a arrancar después de un reinicio es la imagen 1 y que la imagen de backup es la 2. Esto lo puedo modificar en todo momento. Puedo, y de hecho es una de las prácticas que yo suelo hacer, arrancar con la imagen 2, actualizar la de backup, que en ese caso es la 1, y en el siguiente reinicio arranco con la imagen 1. ¿Qué consigo con esto? Pues bueno, es una cuestión un poco de una costumbre o una cuestión de ser ordenado. Consigo que la imagen 1 es la que se queda actualizado y la imagen 2 se queda con otra versión de firmware por si hubiese algún problema. Una vez hecho esto, podemos dirigirnos al apartado System Info e introducir una descripción del dispositivo. Por ejemplo, este switch en nuestro caso va a ser un switch para unas oficinas. La ubicación va a ser Madrid y vamos a indicar nuestra
nuestra página web. De esta forma ya tenemos identificado el dispositivo. Esto será el hostname que tenga el dispositivo en la red y tenemos ciertos datos de contacto. Una vez hecho esto, configuraríamos la hora. Hay que tener en cuenta que ahora mismo el dispositivo no está metido en una red y no va a tener salida a internet. Cuando tenga salida a internet podrá obtener por NTP la configuración de la hora, en nuestro caso GMT+1, y podrá consultar a los servidores NTP la hora actual. Además deberíamos marcar el horario de verano y aplicar en nuestra zona y ya tendríamos el equipo con hora. También, por supuesto, tendríamos que modificar la contraseña de acceso al dispositivo. En este caso es admin y tanto el usuario como la password, y deberíamos modificar la password. Existen diferentes roles según las funciones que pueda hacer cada usuario. En este caso solo vamos a trabajar con el usuario admin. Una vez hecho esto, lo que nos quedaría por ver sería el esquema organización de la interfaz web de estos dispositivos. Esta es la última interfaz web que TP-Link ha diseñado. Está bastante más organizada porque se clasifica por la capa en la que están los protocolos. Protocolos o características de capa 2, pues tendríamos toda la parte de switching, agregación de enlaces, VLANs, multicast, STP, LLDP. Luego en funciones capa 3 tendríamos toda la parte de interfaces, rutas estáticas y servidor de HCP, calidad de servicio, un apartado entero para la calidad de servicio, otro apartado para la seguridad, para los protocolos de gestión del dispositivo, para ACLs y para por security, para controlar las MAC que se pueden conectar a cada puerto y demás. Y por último un apartado de mantenimiento. De todos estos apartados querría destacar varias cosas. Por un lado, el apartado Maintenance tenemos una opción que es el Device Diagnostic, que es una opción que yo siempre recomiendo cuando se instala un switch en una topología en la que no nos podemos fiar de la capa física, de todo el cableado en el que vamos a utilizar para interconectar el switch. Entonces, por ejemplo, yo quiero testar el puerto 2, cómo está el cable Ethernet y si todos los pares son correctos, lo marco, hago un apply y me va a comprobar todos los pares. Si hubiese algún fallo en alguno de los pares nos lo mostraría aquí y nos daría de forma muy orientativa la longitud que mide en base a la resistencia de dónde puede estar el fallo. Después, si lo que queremos es incorporar el switch a una red ya existente en el que hay un equipo que está ejerciendo el rol de servidor de HCP, lo que recomendaríamos es modificar el interfaz que viene por defecto con IP estática, lo editamos y vamos a marcar que es una interfaz con un cliente de HCP, no va a tener una IP estática. Aplicamos la configuración, como se ve se pueden crear varios interfaces para distintas subredes asociados a VLANs. Y en el momento que hagamos esto vamos a perder la gestión del dispositivo. En este caso, previamente, con motivo didáctico, ya he hecho una reserva de una IP concreta en mi servidor de HCP para este switch, que es esta, la 10.100.100.240. Por lo tanto, ahora la gestión la tengo en este IP. Lo último que comentaríamos es que toda la configuración que hagamos, una vez hecha, tendremos que pulsar el botón de Save, porque si no, cuando quitemos la alimentación al switch, todos esos cambios se perderán. No los escribe en memoria y por lo tanto se perderán. Esto es todo lo que queríamos mostraros de lo que sería una puesta en marcha básica del dispositivo. Y si tenéis cualquier duda, podéis dejarnos un comentario, los iremos resolviendo. Y solo comentaros que muchas gracias por ver el vídeo.